El día de hoy hablaremos sobre tablas de frecuencia y gráficos estadísticos. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es una herramienta que nos permite ordenar los datos de manera que se presentan numéricamente las características de la distribución de un conjunto de datos. Se forma por un arreglo rectangular de 7 columnas y K filas. La primera columna es el ordinal de la clase, seguida por la clase, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada y frecuencia relativa acumulada. Conceptos que debemos tener en cuenta. Rango o amplitud. Con el fin de medir el grado de separación de las observaciones, definimos el rango como la diferencia existente entre los valores máximo y mínimo observados. La marca de clase es el valor central de cada intervalo, se representa con X. La frecuencia absoluta corresponde a un rango de valores y es el número de veces que aparecen dichos valores en un intervalo. La frecuencia relativa de un conjunto de valores es el cociente entre la frecuencia absoluta de dicho valor y el número total de datos que tenemos en la distribución estadística. La frecuencia absoluta acumulada de un rango de valores es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a X. La frecuencia relativa acumulada de un conjunto de valores es el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada y el número total de datos de la distribución estadística. Para representar la información de manera visual, utilizaremos los siguientes gráficos estadísticos. Histograma de frecuencias, que es un gráfico de barras que nos muestra una información relacionada a las proporciones de observaciones de cada clase. Polígono de frecuencias se elabora utilizando como vértices los puntos centrales superiores de las barras de histograma. La ojiva es un gráfico que presenta en el eje horizontal las marcas de clase y en el eje vertical la frecuencia relativa acumulada. Para la realización del siguiente ejercicio utilizaremos la variable cuantitativa total de ingresos adicionales. Como podemos observar, tenemos 117 datos. Los ordenaremos de menor a mayor para organizar los mismos y este valor será nuestro n. Representará el total de datos que vamos a utilizar. Para sacar el número de intervalos utilizaremos la regla de Sturge. Esta se representa con la letra K y su fórmula es la siguiente: 1 más 3.322 por logaritmo de n. Una vez obtenido K, vamos a calcular el rango. Para calcular el rango buscaremos el número de mayor datos y lo restaremos con el menor número. Una vez hecho esto, calcularemos el ancho que tendrán los intervalos en la tabla de frecuencia. Para hacer esto lo dividiremos el rango sobre K. Una vez obtenidos todos estos datos, procederemos a calcular los intervalos. Para ello, cogeremos el número mínimo. Este será el primer límite inferior. Y para calcular el límite superior, sumaremos el mínimo valor más el ancho que calculamos previamente. Así sucesivamente hasta llegar al número máximo de intervalos que nos dio la regla de Sturges anteriormente. Para calcular la marca de clase en nuestra tabla de frecuencia, utilizaremos los valores de los intervalos, es decir, sumaremos el límite inferior más el límite superior y lo dividiremos para 2. Y calcularemos el resto de las marcas de clase. Para calcular la frecuencia absoluta, utilizaremos la fórmula de Excel frecuencia. En ella ubicamos primero la matriz de datos que tenemos, en este caso es de 117 valores, y después buscaremos la matriz del límite superior en nuestros intervalos. Para calcular la frecuencia relativa nos ubicamos en el valor de nuestra frecuencia absoluta y lo dividimos para n. Para calcular la frecuencia absoluta acumulada pondremos el primer valor de nuestra frecuencia absoluta, pero para calcular el segundo valor utilizaremos el primer valor de nuestra frecuencia absoluta acumulada más el segundo valor de la frecuencia absoluta, así sucesivamente hasta obtener todos los valores. Para la frecuencia relativa acumulada haremos lo mismo que hicimos anteriormente, pero usando la tabla de frecuencia relativa. Una vez completa nuestra tabla de frecuencias, procederemos a realizar los gráficos correspondientes. Para realizar el histograma, seleccionaremos nuestra tabla de frecuencia relativa y haremos clic en la pestaña Insertar y seleccionaremos Insertar gráfico de columnas. Seleccionamos Filtros de gráficos y escogemos la opción Seleccionar datos. Aparecerá una ventana y escogeremos la opción Editar. Seleccionamos la columna de la marca de clase y damos a Aceptar. Luego hacemos doble clic en el gráfico y en la opción Ancho del intervalo colocamos 0%. Si queremos que nos aparezcan las etiquetas, seleccionamos la opción Elementos de gráfico y hacemos clic en Etiquetas de datos. Para el polígono de frecuencia seleccionamos la tabla de frecuencia relativa y en la pestaña Insertar escogemos el gráfico de líneas. Para la ojiva seleccionamos la tabla de frecuencia relativa acumulada y en la pestaña Insertar escogemos Gráficos recomendados y seleccionamos el gráfico de ojiva. Con los gráficos obtenidos a partir de nuestra tabla de frecuencia podemos concluir que, como se muestra en el histograma de frecuencias, la media de ingresos adicionales del mes de febrero de 2016 que obtuvieron los empleados
fue de $173.56, es decir, entre los $42.08 a los $305.04.